Si te gusta saber sobre los lugares más extremos del mundo, tienes que aprender sobre Yakutsk, la ciudad más fría del mundo. Este video lo hemos podido hacer gracias a una amiga que vive aquí. Lo que te contaremos sale todo de sus propias palabras. Es una oportunidad única de conocer a partir de una persona local cómo se vive en un lugar tan frío y alejado. Yakutsk está ubicada en la parte noreste de Rusia, a unos 450 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico. Es la ciudad más grande construida en permafrost continuo, una capa de suelo que está permanentemente congelada. El invierno dura 7 meses al año, de octubre a abril, y es extremadamente severo. La temperatura promedio en enero es de aproximadamente menos 40 grados centígrados, llegando a descender a menos 50 grados centígrados. A pesar de este frío extremo, la gente vive feliz y saludable. En diciembre solo hay 3 a 4 horas de luz diarias. El sol sale a las 10 de la mañana y se pone a las 2 de la tarde. En verano es al revés, habiendo muchas horas de luz. El sol sale a las 3 de la mañana y se pone a las 11 de la noche. Este fenómeno natural se llama noches blancas, debido a que hay tanta luz en el día como en la noche. El entretenimiento de invierno favorito de la gente en Yakutsk es deslizarse por toboganes helados, tanto para niños como para adultos. Actividades como montar renos o trineos tirados por perros son practicados más por turistas y niños pequeños. A la gente en Yakutsk le encanta decorar los espacios públicos y los patios residenciales con luces de colores y esculturas de hielo. En tiempos prehistóricos, los mamuts vivían en el territorio de Yakutia, cuya capital es Yakutsk, por lo que a menudo se pueden ver imágenes de mamuts en recuerdos para turistas. Sus restos fósiles todavía siguen siendo encontrados, pero eso no significa que sea fácil. Suelen ser hallados por arqueólogos en sus excavaciones o por cazadores ilegales, pero estos últimos están penados por la ley. En muy raros casos, alguien no especialista los encuentra de forma casual. Yakutsk fue fundada en 1632 y su población actual es de 300.000 personas. La población principal son los yakutos Osaka, más de un tercio son rusos, además de gente de otros pueblos de Rusia y del lejano norte. Muchos estudiantes de diferentes países viven en Yakutsk, y a los que les gusta la cultura local y las temperaturas bajas, pueden decidir quedarse a vivir. Por tanto, Yakutsk es una ciudad multicultural. Para sobrevivir el invierno en Yakutsk, necesitas ropa muy abrigada, abrigos de piel, sombreros de piel, mitones y zapatos que calienten. De lo contrario, tus extremidades se podrían congelar. Los niños se abrigan con especial cuidado y por la mucha ropa abrigada que llevan se pueden ver incómodos, pero divertidos. Es común que las personas se congelen las mejillas, la nariz, las orejas y los dedos. Si una parte del cuerpo se congela, se deja de sentir por completo. Si se tiene tiempo para acudir a un lugar cálido y calentarse, esa parte se inflamará y dolerá durante un tiempo. La capa superior de la epidermis se desprenderá, pero luego sanará. Si se permanece en el frío demasiado tiempo, la parte del cuerpo congelada morirá y se volverá negra, pudiendo morir la persona. La ciudad vieja o casco antiguo de Yakutsk es un complejo histórico y arquitectónico que se encuentra en el centro de la ciudad. La mayoría de los edificios de madera que se ven hoy en día son copias reconstruidas de edificios antiguos que quedaron en ruinas. Incluso las calles y aceras son de madera, quedando cubiertas por la nieve en invierno. Hay tanta nieve que no tiene sentido limpiarla, ya que seguirá cayendo de nuevo. Y en algunos lugares llega a la altura de una persona adulta. Debido a que Yakutsk es una ciudad multicultural, puedes encontrar edificios de distintas regiones. Por ejemplo, la Iglesia Rusa Ortodoxa, una iglesia católica, un datsam budista, una mezquita
y un centro archi de la religión de los yakutos. Aquí vemos el monumento llamado la Llama Eterna. Este fuego arde por siempre en memoria de los soldados caídos durante la Guerra Civil. En las paredes se pueden ver los nombres y fechas de las batallas más significativas. Puedes ver que en Yakutsk todos los edificios están sobre pilotes. Esto se debe al suelo congelado. Si las casas estuvieran en el mismo suelo, sería imposible vivir en la planta baja por el frío. Otra razón es que el permafrost se comporta de manera impredecible. Si un edificio de varios pisos es construido sobre el permafrost, el suelo se puede calentar, descongelarse, moverse, y esto podría causar el derrumbe del edificio. En Yakutsk hay muchos automóviles, pero no suficientes garajes para todos. Por eso se utilizan las cubiertas aislantes, que funcionan como una especie de ropa de invierno para el coche. Estas cubiertas se conocen como Natasha por el nombre de la empresa que las vende. En las largas tardes de invierno, a la gente de Yakutsk le encanta practicar deportes. Por lo tanto, puedes ver muchos complejos deportivos y estadios. En Yakutsk, los recién casados tienen una pequeña tradición: colocar una cerradura en un puente y tirar la llave al río, lo cual se cree que trae buena suerte y hace que el matrimonio sea fuerte. Puedes ver que todo el puente está colgado con tales cerraduras de boda. El conocido como mercado de campesinos es un mercado de alimentos al aire libre. Lo más peculiar es que funciona con cualquier clima. Incluso puedes encontrar gente vendiendo a menos 50 grados centígrados. Puedes imaginar la resistencia que tienen estos vendedores que siguen ahí a tan bajas temperaturas. Los vendedores alquilan un lugar permanente y trabajan todos los días. Hay una gran variedad de pescados de agua dulce y diferentes tipos de carne: ternera, potro, venado, liebre o carne de pato. Con el frío del invierno, la carne no necesita refrigeración. El clima funciona como un refrigerador natural. En verano, no se vende carne porque la carne se echa a perder. Y se ofrecen frutas importadas y miel. En otoño, verduras y bayas. Desafortunadamente, las frutas en Yakutsk solo se importan y no son baratas. Debido al verano corto y al duro invierno, la fruta no se puede cultivar. El Reino del Permafrost es un museo que se encuentra en un glaciar dentro de la montaña. Es también la residencia oficial del personaje de cuento de hadas Chaiskan, la contraparte yakuta de Jet Moros, una figura legendaria similar a Santa Claus. Cada 1 de diciembre, Jet Moros llega desde su pueblo Veliki Ostug a Yakutsk, donde recibe el símbolo del invierno del Señor del Frío, Chaiskan, y viaja con él por toda Rusia con un carruaje de 3 caballos y repartiendo regalos. Después del viaje vuelve al reino del Permafrost, donde hay un buzón para que Jet Moros reciba todas las cartas de los niños. La temperatura en el museo llega a los 10 grados bajo cero y no sube de los 4 bajo cero, incluso en verano. Hace años, durante la era soviética, esta caverna era utilizada como un refrigerador para almacenar comida. Cualquier persona de Yakutia puede cavar un poco en el permafrost para tener su propio congelador natural. Ya hemos llegado al final. Espero que te haya gustado aprender más sobre esta extrema ciudad y sobre cómo vive su gente. Dale a like si es así. Suscríbete y comparte con tus familiares y amigos. ¡Hasta pronto!